Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por acompañarnos aquí esta tarde en el encuentro El Camino del Escritor con Andrés Neumann, en el entorno del Festival Eñe. Quiero agradecer al Festival Eñe desde aquí que haya contado con nosotros, que somos una librería muy joven todavía y es un honor. Muy bonita. Lo primero que quiero hacer, claro, es dar la bienvenida a Andrés. Muchísimas gracias por estar aquí. Y también a Juan Casamayor, de la editorial Páginas de Espuma, que, bueno, debido a su estrecha amistad y su estrecha colaboración editorial, creo que van a arrojar mucha luz a nuestro encuentro de hoy. No estrecha, no. Bueno. Te vamos a marear la vida, ¿verdad? Oye, cuidado, que yo soy un niño que soy muy introvertida. Bueno, empecemos. A ver. Creo que este recibo, dado que se llama Camino del Escritor, decir algunas pinceladas del recorrido de Andrés. Bueno, imagino que casi todos sabéis, porque es un escritor más que consagrado, la mayor parte de las cosas que ha hecho, pero como ha hecho tantas, voy a mencionar algunas. Ha tocado todos los palos, novela, poesía, cuento, ensayo. Entonces, bueno, un poco nació en Argentina, creció en Granada y estudió. Ahí se tutoró, ¿no? También. Empezó a dar clases allí, también ha dado clases en infinitas partes, que no voy a mencionar porque no sería larguísimo. Y luego, de su producción literaria, empezó con Bariloche, que quedó finalista en el Larraguer, y luego La vida a las ventanas, Una vez Argentina, El viajero del siglo, que tuvo también el premio Alfaguara y el premio de la crítica, y bueno, un montón más hasta la última, que es Umbilical, ¿no? Que nos hablarás un poco de ella, supongo también. Cuentos, un montón de cuentos, El que espera, El último minuto, Alumbramiento, Hacerse el muerto, El diccionario satírico de barbarismos, El diario del viaje por Latinoamérica, Cómo viajar sin ver. Bueno, esto es interminable. Y luego poemarios, El tobogán, Mística abajo, No sé por qué, Patio de locos, Vivir de oído. Ah, bueno, se me ha olvidado mencionar el último de cuentos, que además es con Páginas de Espuma, que es, bueno, no son exactamente cuentos, son narración breve, ¿no? De anatomía sensible. Y luego en poesía tiene premios de Federico García Lorca, Antonio Carvajal y Ferian de Poesía. Y ya no digo más de su producción. Lo que digo es que está traducido también a más de 20 idiomas. Y bueno, después de este deslumbramiento de cosas, y como lo tenemos aquí en carne y hueso, yo creo que voy a empezar a lanzar alguna pregunta para empezar una charla entre los tres. Y luego pues dar paso también a que la gente pueda entrar, preguntar, todo lo que le pueda apetecer. ¿Qué os parece? Bueno, la primera pregunta que había pensado hacerte es un poco acerca de algo que mucha gente tiene en la cabeza cuando se le pone a un escritor que admira, o incluso cuando quiere ser escritor, y que tiene que ver con un poco el prejuicio de cómo es el trabajo del escritor y si eso es una especie de algo como de un genio solitario e individualista o qué es, ¿no? Y cómo ha ido cambiando tu opinión, pues imagino que también hay un momento de juventud en el que crees que eso es así y luego poco a poco se va desmontando o no. Bueno, que nos cuentes un poco sobre eso, ¿vale? Bueno, primero muchísimas gracias. Me voy a poner en pie, no por nada, sino porque tengo la sensación de que la gente de atrás si no va a ver bien. Entonces, si no os parece mala idea, más que nada por comunicarme con la gente que ha venido, me voy a atrever a exponerme de cuerpo entero. Tampoco hay mucho que ver, así que no creo que vaya a distraer a nadie por ponerme en pie. Me encanta estar en un café-librería, una librería-café, porque son como dos culturas de lo presencial que es tan urgente recuperar del todo, que si son dos espacios terrenalmente sagrados de toda la vida, el café, la vida de café y la vida de librería, en este extraño año 2022
venir a una librería de estas características me hace todavía más ilusión y me hace sentirme más contento, eso, de cuerpo entero. Así que muchas gracias por invitarnos, Lola. A mi estrecho, dime, cariño. Decirle que nada, que todos los roles que se pueden cumplir en la vida de alguien, bueno, prácticamente todos, los hemos cumplido Juan y yo juntos, de amistad, de trabajo, de profesión, de viajes, así que es prácticamente somos, creo, parte de la vida del otro, y de vez en cuando hacemos eventos públicos juntos. Me gusta mucho tu pregunta, porque poner en duda la presunta soledad esencial de la labor literaria, creo que es una buena manera de empezar a despejar prejuicios. Es verdad que la lectura y la escritura son labores aparentemente solitarias, pero creo que son soledades que tienden a la compañía, o soledades que se tejen colectivamente. En diferido, es la creación en diferido de una familia, por ejemplo, ¿no? El que un grupo de personas lea un libro, o el recomendarse libros, tiene algo de compañía, no necesariamente en simultáneo. Es una compañía en diferido, una compañía poco a poco. Y la escritura de un libro tiene algo también de compañía intermitente, que no es exactamente tan solitaria como creemos. Hay toda clase de compañías. Primero están las compañías implícitas de lo que hemos leído, de modo que no llegamos con la mochila vacía al momento de escritura, sino que trasladamos como una especie de caracol todas nuestras afinidades literarias. Esa es una compañía, por cierto, muy importante. O sea, nadie escribe solo en la medida en que transporta sus entusiasmos lectores. Pero luego hay otras compañías menos fantasmagóricas, más físicas, que acompañan los distintos momentos de creación de un libro. Primero, y veo mucha gente joven, lo cual me encanta y me entusiasma, todo libro, y muy especialmente escrito por alguien joven o relativamente joven, es un libro producto del encuentro con pares, con compañeros o compañeras de estudios o de taller. Todo libro sale de una especie de caldo de cultivo de comunicación. En ese sentido, toda escritura es colectiva también. En los primeros momentos de aprendizaje de escritura es especialmente importante la función, el rol que cumplen los compañeros y compañeras de viaje, con quienes se intercambian manuscritos, con quienes se intercambian recomendaciones literarias y con quienes, en definitiva, se realiza un aprendizaje colectivo. Digamos que, en el fondo, todo buen grupo de amigos que leen o que escriben es, de facto, un taller literario. Esa es otra compañía. Y luego están las compañías, por ejemplo, de cuando terminamos un manuscrito y lo compartimos, lo damos a leer. Yo eso lo hago mucho. No soy partidario de mostrar lo que hago mientras lo hago, porque siempre he pensado que es necesario llegar hasta el final del error, si es preciso, y que al final del error hay un desvío o un posible hallazgo. Y esto es especialmente importante hoy, que con las redes sociales, no solamente como app, sino como lógica emocional, parecemos necesitar una reacción inmediata. Y esa reacción inmediata puede de algún modo perturbar el camino, que a veces es sinuoso, contradictorio o difícil, mediante el cual se llega a una idea, a un tono, a una voz o a algo, ¿no? Entonces, no por arrogancia, sino por fragilidad, la fragilidad de ese camino, creo que no siempre es bueno compartir mientras se está escribiendo. Pero definitivamente, una vez que hemos escrito o que tenemos un buen trecho caminado, creo que la voz de los demás es fundamental. Y todo lo, digamos, celoso que soy para escribir un poco secretamente un manuscrito, es igual de abierto a destrozar el manuscrito una vez escrito. Y Juan lo sabe, ahora contará. Estoy dispuesto a escribir todo el libro de nuevo, a cambiarle el final, a buscar otro personaje, a tirar a la basura el libro. O sea, una vez hecho el trabajo de borrador,
necesito mucho y confío mucho en la opinión ajena. Y sí me dejo influir porque entiendo que ahí el camino de escritura no corre peligro y lo que está en juego es la reescritura, que no puede sufrir perturbaciones por la opinión ajena, sino solamente mejoras, ¿no? Incluso te pueden disuadir de cometer un terrible error, por ejemplo, publicar este libro. Así que es mejor que te lo digan cuanto antes. Y dentro de esa cadena de personas de confianza, antes y después de escribir el libro, está por supuesto la labor editorial. Hay muchos tipos distintos de editor, sabéis que hay escuelas, incluso esto tú mencionabas las traducciones de mis libros. Una de las experiencias más interesantes de que traduzcan un libro tuyo es primero la relación con los traductores y especialmente traductoras, que son mayoría. Creo que hasta que no se traduce un libro tuyo no sabes qué has escrito. Nadie sospecha tanto de un texto y lo lee entre líneas y lo pone a prueba como un traductor que lee y escribe al mismo tiempo y que tiene la obligación de dudar de cada palabra, ¿no? Pero la otra pata es tratar con escuelas de edición distintas y eso me ha interesado mucho. La escuela anglosajona de edición, por ejemplo, es sumamente intervencionista, sumamente compartimentada. A lo mejor esto venga de la cadena industrial de las cosas, donde cada fase de producción le corresponde a alguien, y aunque esto suene muy aberrante aplicarlo al mundo del libro, lo cierto es que tiene consecuencias muy saludables desde el punto de vista artístico. Por ejemplo, que el autor o autora entienda que el libro deja de pertenecerle una vez escrito, que es la realidad. Y en el momento en que el manuscrito ha sido terminado, la salvaje objetividad con la cual los editores del ámbito anglosajón se sienten con el derecho de intervenir, es evidente que la última voz la tiene el autor o la autora, es decir, ningún editor anglosajón te cambia tu libro si tú no quieres. No se trata de que te escriban el libro, sino que hay un ejercicio de distancia salvaje, radical, y que en el fondo te devuelve a un punto de partida mucho más pequeño, más vulnerable, y que te recuerda que toda escritura o toda publicación de un libro es colectiva. Entonces las sugerencias tan atrevidas que hacen muchas veces en las editoriales anglosajonas, con algunas coincides y con otras no, pero la libertad con la cual repiensan el libro a fondo, por si acaso, a mí me parece muy saludable. Y la escuela de edición, yo qué sé, mediterránea, no sé qué, la palabra latina me produce toda clase de problemas, ¿no? Digamos, las lenguas romance, por así decirlo, es mucho más desacralizar a la figura del autor. Y esto, aunque halaga mucho a tu ego, es peor para el libro. O sea, yo no quiero que me sacralicen, yo quiero que destrocen mi libro. Porque es así cuando mejora. No quiero que me digan, porque el autor lo ha dicho. El autor puede ser un imbécil. Que el autor lo diga no es un argumento de fondo. La cuestión es, ¿este texto mejora con esta propuesta autoral o no? Entonces, y en Francia llega, es exagerado, en Francia son capaces de mantener un error gramatical con tal de no perturbar al autor. Entonces, bueno, digamos que en ese sentido Francia es sumamente clásica y Estados Unidos es, claro, desde el punto de vista del autor en lengua castellana te sientes completamente invadido. Pero es interesante entender que eso también es una cuestión cultural y que esa cuestión cultural afecta a la percepción de cuán individual o no es la, no sé si la escritura, pero sí la publicación de un libro. Y dentro de esa gama de posibilidades, como infinitas y muy misteriosas, porque El viajero del siglo, que es quizá mi novela, no, es mi novela más larga, mi traductora holandesa me mandó unas 400 o 500 preguntas. Y mi traductor chino nunca me preguntó nada. Que es sumamente inquietante, ¿no? Sí. Y para traducir una novela escrita en español, pero que finge ser una traducción de un manuscrito alemán, traducida al chino, es que no tuvieran una sola duda sobre el romanticismo alemán desde China, me resultaba como verdaderamente inquietante, pero al mismo tiempo, bueno, no podía yo tampoco leer el resultado, así que me quedé muy tranquilo. Entonces, no siempre depende de la distancia lingüística, sino es una cuestión como cultural. Supongo el traductor chino
presupuso, personal sin duda, el carácter también importa sin ninguna duda, y es verdad eso. Pero quizás el traductor chino, imagino, supuso que de algún modo no debía invadir mi espacio como autor y que su trabajo era traducir como pudiese, y en cambio en Holanda, que todo es tan culturalmente horizontal y bueno, es un país horizontal, de hecho, literalmente horizontal, pues te mandan preguntas a cualquier hora y te molestan hasta el último momento. A mí me gusta que me molesten. Y ahí vamos a Juan, a mi estrecho. Juan es un editor que para mí tiene un punto justo o un equilibrio muy bueno entre ambas escuelas, que he presentado, digamos, como hiperbólicamente opuestas. Y Juan, digamos, que tiene como la discreción inicial de una escuela editorial más española, de dejarte escribir, respirar sin querer intervenir demasiado, pero una vez que le abres la puerta, Juan entra y se apropia de su rol muy bien, es decir, que deja que tú elijas la distancia. Eso quiere decir, Juan, creo, no sé si se siente identificado con esto, Juan puede ser un editor muy intervencionista o muy discreto según las necesidades del libro y o de la persona que lo ha escrito. Entonces, en ese sentido, creo que es como un editor sumamente versátil, tan versátil como su propia editorial. Pero si hay algo que no se puede sentir un autor de Páginas de Puma, es solo escribiendo. Eso te lo garantizo. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos, a todas. Es una alegría venir a tu librería, Lola. Es una librería extraordinaria, es un espacio, como dice Andrés, doble, pero donde siempre la fiesta del libro está ahí, ¿no? Mires donde mires, es lo que tienen esas librerías, que estirarías la mano y siempre encuentras un buen libro. Lola me ha hecho un recorrido por toda la librería y rápidamente detectas, igual que estábamos hablando de gustos de trabajar en los editores, hay gustos y formas de trabajar por parte de los libreros y las libreras. Y Lola tiene aquí una huella muy clara de qué lee, de la lectora que es Lola, y eso se imprime claramente en la librería. Hablar con Andrés siempre es una maravilla, porque es hablar con un hermano. Yo soy hijo único, así que yo me voy apropiando de hermanos por ahí, y Andrés es mi hermano pequeño, pero que es el digamos, como el mayor en capacidad